Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a su espacio Simplemente Ser Humano. Yo soy la doctora Demi Smith y hoy les voy a hablar de los tipos de soledad. Existen varias maneras en las que podemos sentirnos solos, pues la soledad es un problema que puede llegar a ser grave. De hecho, se sabe que va de la mano con muchos problemas como el debilitamiento de las redes de apoyo que proporciona la sociedad y la adopción de formas de vida poco saludables. En esta cápsula veremos cuáles son los principales tipos de soledad y de qué manera se manifiestan, algo útil para saber identificar y distinguir los factores que los desencadenan, así como sus implicaciones psicológicas. Veamos cómo se clasifican las distintas formas en las que podemos sentirnos solos. Este es un breve resumen acerca de los tipos de soledad con los que nos podemos topar a lo largo de nuestras vidas. Eso sí, no se trata de categorías mutuamente excluyentes, así que algunas pueden solaparse entre sí. Primero, la soledad contextual. La soledad no siempre se extiende a todos los ámbitos de la vida. A veces queda limitada a un único contexto. Eso significa, entre otras cosas, que es posible predecir cuándo empezará y cuándo terminará una situación de soledad. Por ejemplo, alguien que no tenga amigos ni conocidos en la universidad o en las clases a las que asiste o en el ámbito del trabajo puede, en este caso, experimentar solo soledad ahí, aunque en otro espacio, en otro lugar, sienta la cercanía de sus seres queridos. En segundo lugar, la soledad transitoria. Es importante tener en consideración el factor tiempo al analizar los tipos de soledad que experimentan las personas. En el caso de la transitoria, esta aparece en situaciones concretas y no durará mucho más de un día. Por ejemplo, cuando aparece un conflicto en una relación de pareja, en una relación de amistad, puede surgir la sensación de que hay una barrera que nos separa del otro o que nos ha revelado una faceta de su personalidad que nos hace plantearnos que si esa persona la conocemos o no y sentirnos particularmente ese día solos y posteriormente dejar de tener esta sensación. En tercer lugar, la soledad crónica. Este tipo de soledad no depende de un contexto o situación determinada, sino que se perpetúa en el tiempo, manteniéndose en diferentes ámbitos de la vida de una persona. Eso sí, eso no significa que no vaya a desaparecer nunca, ni que no podamos hacer nada para que se desvanezca. Dadas las condiciones adecuadas, puede ir debilitándose hasta desaparecer, pero esto cuesta más trabajo que en otras clases de soledad más circunstanciales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la diferencia entre la soledad crónica y la transitoria es solo una cuestión de grado y no hay una separación clara entre ellas. Por eso, por ejemplo, podemos encontrarnos casos en los que una persona está sometida a una vida extremadamente monótona que solo consiste en un tipo de ambiente y se siente sola. En ese caso no estaría muy claro si se trata de una crónica o de una transitoria, dada que podemos entender que se ha quedado estancada en un momento de su vida que se repite una y otra vez día tras día. También la soledad. En cuarto lugar, esta soledad autoimpuesta. Hay casos en los que la soledad es la consecuencia de un aislamiento que uno mismo ha decidido utilizar como elemento definitorio de su propia vida. Por ejemplo, personas con miedo a sentirse defraudadas por amigos o seres queridos y que desarrollan actitudes misántropas o, en general, la desconfianza hacia los demás. En algunos casos, esta forma de soledad también puede aparecer por causas religiosas, como la voluntad de consagrarse a una vida de dedicación a uno o más dioses, sin que por ello se abracen sentimientos de hostilidad hacia el resto de las personas. En quinto lugar se encuentra la soledad impuesta. Esta es consecuencia de una serie de privaciones materiales a las que se somete a la persona en contra de su voluntad de esta última. La incapacidad de tener relaciones normales y de manera sostenida hace que aparezca la sensación de aislamiento, sensación que se corresponde con hechos objetivos como la falta de tiempo libre o el hecho de vivir en un lugar muy reducido y apenas salir de él. Se trata de uno de los tipos de soledad más habituales, dado que son muchos los factores capaces de interponerse entre una persona y el simple hecho de conocer gente nueva. Por otro lado, la soledad, el hecho de que la soledad sea impuesta por otros no significa que la existencia de esta emoción sea el objetivo de las medidas impuestas a quien la sufre. Por ejemplo, puede ser causada por unas jornadas laborales muy exigentes en las que lo importante es hacer dinero. Y finalmente, la soledad
En sexto lugar, la soledad psicopatológica se refiere a la mezcla de las anteriores, pero en este caso se caracteriza por ir asociada a un desgaste de la salud mental de la persona o directamente por la expresión de un desorden psiquiátrico. Por ejemplo, es típica en casos de trastorno esquizoide de la personalidad. Pues bien, espero que te haya servido. Seguramente todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, nos hemos sentido ajenos o con un vacío existencial, pero es importante saberlo identificar. En otra cápsula hablaremos cómo trabajar con la soledad, cómo lograr lidiar con esta soledad para que no se convierta en una soledad patológica. Pues les deseo la más linda de las noches. Muchas gracias.